vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón, aleluya, me liberó. Me liberó. Muerto estaba en mi interior. Me escondía de ti. Triste un día me vi, Señor. Mas tu perdón, Mas tu perdón me liberó. me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. ¿Quiénes ha librado su sangre? Amén, sí, Señor. Aleluya. Ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia la que me sanó. Es tu gracia la que me salvó. Mas tu perdón, Mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. habiendo tú dado tu vida en la cruz, se ha levantado ahí la victoria para tu iglesia, para tu pueblo. Aleluya. Bendito Señor. En mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo un futuro, ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. ¡Hey! Glorioso día en el cual te hemos conocido, amado Señor. Un gusto poder compartir con ustedes nuevamente esta mañana. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, por favor. En el versículo 8 dice así, Hebreos 11, 8. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa,
porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. En el mismo capítulo, en el versículo 13, en adelante dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. En el capítulo 12, verso 22 de Hebreos 12, 22 dice así: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial. Y finalmente en Hebreos 10, 22 dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Amén. Bien, hermanos, hemos estado compartiendo sobre el monte de Sión en varias oportunidades, aquel reino espiritual, aquella realidad espiritual a la cual nos hemos acercado en Cristo Jesús. Para ello hemos revisado varios antecedentes históricos del monte de Sión en el Antiguo Testamento, los cuales obviamente vienen a ser una figura y sombra de esta realidad espiritual en la que estamos. En todo esto estoy tratando de apegarme al máximo al trazo señalado en el libro de Hebreos. Pues bien, ahora hemos leído en Hebreos 12, 22 que os habéis acercado al monte de Sión, y añade, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial. Notamos que en este texto el monte de Sión y Jerusalén, la celestial, parecerían sinónimos, aunque no es siempre el caso en las Escrituras. Como hemos dicho en anteriores oportunidades, el monte de Sión es lo que, por lo menos históricamente, Jerusalén debería ser o debería llegar a ser. Ahora, estamos hablando entonces del monte de Sión y en este caso vamos a enfatizar en Jerusalén la celestial, por el texto que acabamos de leer. Lo que notamos primeramente en este texto es el carácter celestial o espiritual del monte de Sión del que estamos hablando. Dice lo que hemos leído: os habéis acercado al monte de Sión, y añade, a Jerusalén la celestial. Por tanto, hablar del monte de Sión en este contexto es hablar de la suprema realidad espiritual en Cristo Jesús. Lo que hoy día quiero compartir con ustedes es respecto a Abraham, nuestro padre según la fe, y su búsqueda de esta Jerusalén, la celestial. ¿Cómo es que Abraham anduvo buscando Jerusalén, la celestial? En Hebreos 12:8 hemos leído: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia,
y salió sin saber a dónde iba. Luego, lo primero que podemos notar en este texto de Abraham con relación a su llamamiento celestial de salir es que salió por fe. Salió por fe. Ahora bien, a veces damos por sobreentendido lo que es la fe, pero es necesario aclarar qué es la fe. En 2 de Corintios 5:7 se nos dice, porque por fe andamos, no por vista. Y en 2 de Corintios 4:18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Es decir, hermanos, este salir de fe de Abraham implica una visión espiritual, una vista espiritual de aquellas cosas que no se ven en el mundo material, pero que existen y se ven en el mundo espiritual. Esta definición me parece muy apropiada, pues implica que los que se mueven por fe deben estar percibiendo algo espiritual, celestial. Esa es la verdadera fe y por tanto tiene un origen y un trasfondo espiritual. En Hechos 7, versos 2 y 3, estando frente al concilio en Jerusalén, Esteban manifestó lo siguiente: varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Este fue el principio del llamamiento celestial de Abraham, la raíz de su fe. Así que la fe, hermanos, por lo que hemos leído, es el resultado, el efecto de ver espiritualmente las cosas de Dios. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, dice la Escritura. Apareció a nuestro padre Abraham. Esta fe es el resultado, el efecto de oír las palabras que salen de la boca de Dios. Puede Dios utilizar un instrumento quizá, pero son las palabras, si el instrumento es adecuado, son las palabras que salen de la boca de Dios. Por eso es tan importante que cuando hablemos de las cosas de Dios, hablemos en el Espíritu, para que sea Dios mismo hablando a los hombres y despertando esta fe. Entonces se requiere una experiencia espiritual. Aunque a veces no lleguemos a entenderla de esta manera, la revelación de Dios, del Dios de la gloria, marca el principio de nuestro llamamiento celestial, de nuestra carrera espiritual, de nuestra fe, como en el caso de Abraham. Tiene que haber una experiencia de esa naturaleza. Todos los que estamos aquí, algo hemos tenido que percibir de Dios. Y cuando hemos percibido espiritualmente algo de Dios, unos con una experiencia mayor que otros quizá, a veces sin entender necesariamente todo lo que significa o lo que implica, pero hemos percibido, hemos oído las palabras de Dios, hemos visto cosas de Dios, ¿no es cierto? Según el puro afecto de su voluntad, dice Efesios 1:5. Esto es algo que nosotros somos incapaces de producir.
Esto viene por la voluntad de Dios de darse a conocer. ¿No es cierto? Y entonces ahí es donde se origina nuestra fe. Nuestra fe, este llamamiento celestial del que estamos hablando. Esa voz de Dios, el ver las cosas de Dios. ¿No es cierto? Entonces, viendo el mundo actual, de cuántos que no conocen a Dios se pierden, debemos considerar un privilegio el tener esta visión celestial, el tener este llamamiento celestial. Como dice en Hebreos 3:1, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Y hemos leído de Abraham, y salió sin saber a dónde iba. Es interesante, Dios le llama y dice que Abraham salió sin saber a dónde iba. El efecto de este llamamiento de Dios, de esta revelación de Dios, de esta visión espiritual de las cosas de Dios, de este oír las palabras de Dios, el efecto de esto es ese profundo sentido interior, ese sentido de destino que se despertó en él y operó a lo largo de toda su vida, guiándole, haciéndole salir de su tierra, de su parentela y de la casa de su padre, de toda su vida pasada, de lo que era su vida hasta entonces, detrás de algo que no sabía, dice la Escritura, y salió sin saber a dónde iba. No sabía a dónde iba, pero aquello lo percibía interiormente, quizás sin entenderlo totalmente, pero que generó en él una profunda inquietud, un descontento santo, una búsqueda permanente por las cosas sublimes y supremas de Dios, lo que Dios quería para su vida. Entonces, hermanos, la fe da una dirección a tu vida. Es como una fuerza de gravedad invertida que te jala hacia el cielo, hacia el cielo. Y eso es lo que sucedió con Abraham. Salió sin saber a dónde iba. Un principio vital, hermanos, del andar de fe, un principio vital del andar de fe en todos aquellos que responden a este llamamiento celestial del Señor, es que salen sin saber a dónde van, sin entender necesariamente todo lo que implica el que el Señor nos llame, pero confiando, dependiendo absolutamente de aquel que los llama. Creo que esa es la experiencia de cada uno de nosotros, hermanos. No entendemos todas las cosas, pero sí seguimos a aquel que nos llama. Escuchen una traducción original de Juan 3:8. Dice lo mismo con otras palabras. Dice, el Espíritu, esa es una traducción original, el Espíritu sopla donde Él quiere. Acá, en esta traducción, se está jugando con el hecho de que viento y espíritu se traducen igual en el original, y sonido y voz también se traducen igual. Entonces, lo que dice esta traducción original, jugando con estos términos, para mí tiene mucho más sentido espiritual y dice, el Espíritu sopla donde Él, el Señor, quiere.
y oyes su voz, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Salió sin saber a dónde iba. Sino que os habéis acercado al monte de Sión. Los que se acercan al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, simplemente se fían de Dios y en lo que Él pueda hacer por ellos durante su travesía. Yo les cuento que cuando el Señor me llamó, siendo joven, tenía 22 años, yo recuerdo muy bien una experiencia que tuve terminando una reunión de jóvenes ahí por la calle Avenida 6 de Agosto. Como todos, a pesar de la juventud, uno podría decir 22 años, joven, etcétera, terriblemente conflictuado por dentro, consciente hasta un cierto punto de mis problemas, mis dificultades, las luchas que tenía. Y recuerdo que terminando la reunión, una reunión de la que yo había salido muy contento, muy gozoso, muy lleno del Señor. Era de mis primeras reuniones. Estaba bajando por la calle en la avenida 6 de Agosto. Y recuerdo muy bien por dónde estaba. Y en ese momento es como porque en el Espíritu vi mi vida y todos mis problemas, espiritualmente hablando, y todo aquello que estaba viviendo, cosas que había tratado de cambiar durante muchos años y nunca había podido, y el diablo me sugirió: ¿qué vas a hacer con todo esto? Ahora que crees en Dios, ¿qué vas a hacer con todo esto? ¿Cómo lo vas a resolver? Yo la verdad que no tenía idea. Pero en ese momento, en el corazón, respondí y dije: no lo sé, Dios lo hará. ¿Qué respuesta más divina? Salió sin saber a dónde iba, pero confiando absolutamente de que el Dios que lo estaba llamando era capaz de hacer todo lo que Él decía que iba a hacer en su momento. ¿Cómo? Habría de aprenderse en el camino. Dios habría de revelarse nuevamente a Abraham muchas veces, manifestando su voluntad, su propósito y demás. Pero es así. Salimos, hermanos, sin saber exactamente a dónde vamos, pero confiando en que Dios nos ha de mostrar las cosas a su debido tiempo y que Él ha de hacer las cosas a su debido tiempo. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Este es el texto paralelo que está en Génesis 12:1, de lo que hemos leído en Hebreos. Y lo primero que conlleva la respuesta de Abraham al llamamiento de Dios, a ese sentido espiritual despertado en él, a esa fe, a ese ver las cosas divinas, celestiales, espirituales de Dios, que lo llamaban. Lo primero que conllevó en la vida de Abraham a este llamamiento de Dios fue la completa separación espiritual que Dios le demandaba respecto a su vida pasada y al mundo que le rodeaba.
En los que siguen este camino celestial, hermanos, la cruz de Cristo debe hacer una división entre este mundo y aquello a lo que Dios te llama. No debe haber nada que estorbe el llamamiento de Dios y a donde Dios te quiera llevar. Por eso es que en el libro de Hebreos, en el capítulo 4, verso 12, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, y penetra hasta partir alma y espíritu. Es esta separación, esta división que demanda el Señor. Alma y espíritu. Naturaleza vieja versus la naturaleza nueva que te imparte el Señor. Así que vemos que Abraham, hermanos, primeramente salió de Ur de los Caldeos, como hemos leído en el texto de Hechos, capítulo 7. Salió de Ur de los Caldeos y se fue a vivir a Harán. Pero se fue con su padre y con su sobrino Lot. Pero la Escritura dice textualmente, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Es decir, Abraham había salido de su tierra, pero no de su parentela ni de la casa de su padre. En todo ese tiempo, por lo tanto, Dios postergó su obra en la vida de Abraham hasta que éste fuera capaz de romper con lo emocional y lo sentimental que todavía lo ligaban. Y pues tuvo que morir Taré, su padre. Y luego Abraham tuvo que separarse de su sobrino Lot. Esto no sin conflicto. Ustedes conocen la historia. No vamos a entrar en más detalles a causa de los pastores de Lot y de Abraham. Hubo un conflicto entre ellos y al final se separó también de Lot y se cumplió esa palabra. Sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Futuro. Entonces el Señor recién pudo revelarle más de su propósito. Y en Génesis, capítulo 13, versos 14 y 15 dice, Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Algunos cristianos, hermanos, parecieran no poder con esta demanda. La fidelidad al Señor debe romper cualquier afinidad emocional o sentimental que podamos tener. O de otra manera, estas constituirán un verdadero impedimento a nuestra vida espiritual. Si hemos de ir tras Sión, nosotros también debemos despojarnos de este mundo y de toda nuestra antigua manera de vivir. Nuestras relaciones deberán ser otras. Nuestras afinidades y afectos deberán ser otros. En nuestra casa, en nuestros negocios, en nuestras asociaciones, en la sociedad, todo esto deberá ceñirse a la separación que Dios exige. ¿Ha salido de esa manera? ¿A por las cosas de Dios, hermano? ¿O estas todavía son como un lazo que te sujetan, que te impiden moverte hacia donde Dios te está llamando, hacia Sión? Acuérdate de la experiencia de Abraham.
Continuamos con lo que dice en el libro de Hebreos, capítulo 11, dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Si ustedes leen el relato de Génesis, pueden ver toda la historia de Abraham, ¿no es cierto? Y es interesante notar cómo, a través del comportamiento de Abraham en la tierra prometida, cuando llegó a la tierra prometida, la Escritura es capaz de revelar el espíritu que operaba en él. Abraham llegó a Canaán, al lugar que siglos más tarde Israel habría de recibir como herencia, pero nunca llegó a establecerse plenamente en él. Nunca. Aunque se trataba de la tierra prometida, nunca llegó a establecerse en ella, como lo hizo su sobrino Lot, de quien leemos en Génesis 13, 12 al 13, dice que Lot fue poniendo sus tiendas hasta que llegó a Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Abraham anduvo de un lugar a otro, de aquí para allá, vemos en el relato de Génesis, morando en tiendas, declarándose extranjero y forastero entre vosotros, les dice en Génesis 23, 4, andaba como buscando algo. 20 siglos más tarde, el Espíritu Santo, por medio del autor de Hebreos, nos dice que ese comportamiento, esa actitud de Abraham, era porque buscaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Nada habría de satisfacer el corazón de Abraham, sino lo que Dios mismo haría en su propia vida y en el resto de los hombres, obviamente, cuyo arquitecto y constructor es Dios. En las construcciones, hermanos, ustedes saben, el arquitecto es quien diseña un edificio, una casa, un edificio. Sus trazos, sus proporciones, todos sus detalles. En tanto que el constructor es quien lleva a cabo la obra, ejecuta esta obra. En el hombre espiritual ocurre algo así. Hay una sed interior, una insatisfacción santa que lo lleva a ir a por más detrás de la obra de Dios. Ocurre como con los salmones. No sé si ustedes han tenido oportunidad en la televisión de ver algún documental sobre Alaska o esas tierras del norte. En determinadas épocas del año, los salmones salen del mar y se meten tierra adentro, contracorriente, nadando cientos de kilómetros desde el mar hasta un determinado lugar. Contra naturaleza, podemos decir, enfrentando todo tipo de peligros y hasta la muerte en el camino. Los están esperando ahí los osos y otros peligros, pero andan buscando sus orígenes, sus orígenes. Los salmones nacen en los ríos, en lugares apacibles, más apacibles.
que las aguas del mar. Y tienen un sentido, una orientación que confunde aún a nuestros científicos cómo lo hacen. Pero saben dónde han nacido, dónde está su origen, y lo buscan para aparearse, para reproducirse, y después mueren. Solo quedan los jóvenes, después mueren. ¿No es cierto? Este es el sentido que tienen los hombres espirituales, les cuento, hermanos. No se detienen hasta llegar ahí. Porque vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, dice la palabra. Pero el mundo y las cosas de este mundo buscan engañar los sentidos de los hombres y reemplazar este sentir interior. Solo el conocimiento del Hijo de Dios, hermanos, y lo que Él ha hecho por nosotros, puede saciar esa sed interior del hombre. Así que la fe tiene en sí misma ese sentido de destino que nos lleva a Dios. Con toda claridad les digo, hermanos, que nosotros los cristianos, a nosotros los cristianos, nada podrá satisfacernos jamás, sino una experiencia espiritual verdadera con Dios en la tierra de los vivientes. Nada podrá reemplazar una comunión verdadera con el Hijo de Dios, a la cual hemos sido llamados. Nada puede reemplazar la revelación de Cristo en nuestras vidas, hermanos. Nada. Así que Abraham, hermanos, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Llegó Abraham a Canaán, a esta tierra prometida de la que estamos hablando, bajo el primer pacto. Pero su actitud al morar en tiendas, recorriendo el país de arriba abajo, como lo hizo, fue la de decir, no es esto a lo que finalmente debo llegar, no es esto a lo que debo llegar. Noten el contraste de lo que se dice, ¿no? Por una parte se dice que Abraham salió al lugar que había de recibir como herencia, efectivamente. Nosotros vemos en el Antiguo Testamento cómo el pueblo de Israel finalmente recibió como herencia la tierra prometida. Eso es lo que está diciendo acá. Había una promesa por esa tierra, pero también dice, habitó como extranjero en la tierra, en esta tierra. Uno podría pensar correctamente que su actitud de declararse extranjero era debido a que la tierra de Canaán todavía no pertenecía a Israel, no había sido conquistada por Israel. Eso sería correcto pensar. Pero aquí dice que esperaba la ciudad que tiene fundamentos. Es decir, Abraham buscaba otra cosa. No solo esa tierra que Israel habría de recibir como herencia, conquistándola de los cananeos, sino que buscaba otra cosa, más allá, hermanos. Su vista estaba puesta en algo más allá del cumplimiento de la promesa de Dios en el Antiguo Testamento de que les daría la tierra prometida. Sus ojos miraban más allá, lo que ahora nosotros hemos recibido al acercarnos a Cristo. Hebreos 11, 13 en adelante dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo
de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial. El énfasis entonces, hermanos, en la vida de Abraham no estaba en la búsqueda de esta Jerusalén terrenal, la cual los israelitas habrían de conquistar con David siglos más tarde y que hemos compartido, acerca de la cual hemos compartido varias veces, esta Sión. El énfasis de Abraham no estaba en esto, en esta Jerusalén terrenal, sino en una mejor. Jerusalén, la celestial, la iglesia del Dios viviente, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Este es el final de nuestra peregrinación, hermanos. Os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial. Y continúa el relato en Hebreos y dice, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Dios se agrada de hombres que tengan una visión así, hermanos, una fe de esa naturaleza, que busquen una patria, una nación, una identidad celestial, algo plenamente espiritual, constituido por la operación del Espíritu Santo en sus vidas, que trascienda lo temporal hasta llegar a lo eterno, lo que permanece. Eso es lo que Dios quiere. Que busquen aquello que resistirá, que vencerá la prueba y la conmoción final de los tiempos. Este es el significado de la ciudad que tiene fundamentos. Estos fundamentos hacen referencia a esta parábola de Mateo 7, 24, 27, en la cual Jesús compara el edificar una casa sobre la casa, o sobre la roca, la cual Jesús compara edificar una casa sobre la roca, que serían sus fundamentos, entra en contraposición a edificarla sobre la arena. ¿No es verdad? El futuro de esa casa dependerá de sus fundamentos. Dice en Mateo 7, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Por eso que se dice la ciudad que tiene fundamentos. Porque esto ha de venir igual. Y Dios se agrada de los hombres que van detrás de esta ciudad, sobrellevando todos los desafíos, todas las pruebas y las luchas que ello trae consigo, buscando siempre lo supremo y excelente de Dios. Ahora, hablar de esta ciudad, hermanos, es una forma, es una metáfora que se utiliza en la palabra para decir que estamos buscando la obra de Cristo en nuestras vidas. La obra de Cristo en nuestras vidas. El apóstol Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, para ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esta es la ciudad, hermanos. Él estaba buscando esa ciudad que tiene fundamentos. La obra de Cristo en su propia vida.
Y en Filipenses 3:20 dice, mas vuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad, una visión así, una fe de esa naturaleza, que trasciende lo temporal. A veces nuestro cristianismo, hermanos, está limitado mucho a resolver los problemas de nuestra vida, que sí, Dios lo ha de hacer, nos salva. Pero no tenemos que olvidarnos, hermanos, que nuestro destino final no está acá, está más allá. Esto es simplemente el entrenamiento, hermanos. Esto es simplemente lo preliminar. Más adelante, hablando de esto, en Hebreos 11, justamente, el autor cita un catálogo de hombres que en la Biblia anduvieron así, cuya fuerza motriz era esta visión espiritual, esta fe, este sentido interior que hemos llamado de destino, de propósito. Dice en el verso 32, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Ellas recibieron sus muertos mediante resurrección. Todas estas cosas, todas son estas proezas remarcables, ¿no? ¿Quién de nosotros no quisiera ser parte de una de ellas, hermanos? ¿Quién no quisiera formar parte de cualquiera de estas? Pero continúa y dice, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. En este versículo último, hermanos, que hemos leído, se infiere que los hombres, lamentablemente, a veces tienen un precio. Lo vemos cada día, en la política especialmente. Todos tienen un precio. Depende cuánto se les ofrezca. ¿Qué es lo que tienen que ganar o qué es lo que tienen que perder? ¿No es cierto? Mas estos del capítulo 11 de Hebreos no aceptaron el precio del rescate. No negaron su llamamiento, su fidelidad a Dios, lo que habían visto y conocido de Él, a pesar de lo que habrían de padecer, pues tenían la vista, la mirada en algo, no solo de esta vida terrenal, sino en un destino final del más allá, a fin de obtener mejor resurrección. Porque les ha preparado una ciudad. ¿Cómo quieres ser reputado tú en esa ciudad? ¿Cómo quieres ser estimado por Dios el día en que juzgue a los hombres? ¿Cómo quieres resucitar? ¿Hemos pensado en eso, hermanos? Lo que sembremos en esta vida, hermanos, es lo que cosecharemos para la eternidad. Ese es un principio. Se siembra el grano desnudo y se cosecha
el fruto después. ¿No es cierto? No vamos a cosechar otra cosa que lo que sembremos en esta vida. Estos de Hebreos 11 soportaron la prueba de su fe, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección, no aceptando el rescate. ¿Cuántas veces hemos visto en la iglesia, hermanos? Hemos visto cómo se acepta el rescate, cómo se cambia lo que es por venir por cosas que sin duda tienen su valor en este mundo. ¿No es verdad? Pero estos no aceptaron el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. ¿Y qué es esto de mejor resurrección? La fe siempre nos va a llevar a una mejor resurrección. Pero hablando de esto de obtener mejor resurrección, podemos decir dos cosas. Primero, en Juan capítulo 5, 29, en el Evangelio de Juan capítulo 5, 29 dice así: los que hicieron lo malo resucitarán para condenación, y los que hicieron lo bueno a resurrección de vida. ¿No es cierto? Esto de por sí ya significa que los que hicieron lo bueno tendrán una mejor resurrección que los que hicieron lo malo, ¿no es verdad? ¿Sí? Pero perciban esto que dice Primera de Juan 3, versos 2 al 3. Escuchen lo que dice. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y el que tiene, y todo aquel que tiene esta esperanza, en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. En este último versículo, hermanos, pareciera que de entre los que resucitarán para vida, algunos tendrán mejor resurrección que otros. Si no, ¿por qué seríamos llamados a purificarnos más y más en esta vida? Buscando más ser más semejantes a Él cuando Él se manifieste en el día final, cuando Él venga en su gloria. ¿Por qué seríamos llamados a purificarnos más y más en esta vida, buscando ser más semejantes a Él cuando Él se manifieste en el día de nuestra resurrección? Si todos fueran a resucitar de igual manera, ¿para qué te purificarías más y más? Como dice, y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Si todos van a resucitar igual, es que no va a ser así. Es que no va a ser así. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, dice la palabra. Entonces, hermanos, este sentido interior de destino te hará seguir el camino que te lleva a una mejor resurrección, a buscar mayor gloria, honra e inmortalidad, como dice la Escritura. A todos nos gusta la democracia, ¿no es verdad? ¿Sí? Nadie dice nada, seguramente por lo que se ve en el mundo, ¿no es cierto? La democracia en el mundo es una manera de tratar de gobernar a los hombres, ¿no es cierto? Todos son iguales, pero aquí no dice eso, hermanos, les cuento.
Acá no dice eso. Algunos tendrán mejor resurrección. ¿Me comprenden? Depende de lo que sembremos, hermanos. Estos no aceptaron el rescate, el precio del rescate, lo que fuera, hermanos, a fin de obtener mejor resurrección. ¿Me están entendiendo? Porque todo es contabilizado en el cielo, hermanos. Es una contabilidad muy precisa. Todo está escrito en los libros, hermanos, a fin de obtener mejor resurrección. Mejor resurrección. Esta ciudad que tiene fundamentos, que ha de soportar toda la conmoción final de la historia, cuando el Señor juzgue todas las cosas, cuando todo sea conmovido, los cielos, la tierra, ¿qué es lo que va a quedar? ¿Qué es lo que el Señor va a encontrar en nosotros, sus hijos, los cristianos? ¿Qué es lo que va a encontrar? Hermanos, debemos pagar el precio de nuestra fe, de ese sentir interior que tenemos, de esa fe igualmente preciosa que la nuestra, dice Primera de Pedro 1:1. Una fe que nos lleve como Abraham a salir de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostrará el Señor. A salir de todo aquello que éramos antes de ser llamados, sin saber a dónde vamos, en plena certidumbre de fe, como dice Hebreos 10:22, en absoluta dependencia de Dios, fiándote de Dios, de que Él sabe lo que está haciendo, que es poderoso para conducirte en el camino, ¿entienden? Buscando algo eterno, algo perpetuo, algo de gloria y más gloria, hermanos. No aceptando el rescate que nos ofrece el mundo. Nos hemos acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Nos pondremos en pie, por favor. Amén, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por los dichos de tu boca. Por el ejemplo en la vida de Abraham, Señor, que por el Espíritu podemos entender tanto de sus actitudes, de su comportamiento, aún de sus propios errores, Señor, para que nosotros sepamos cómo conducirnos en esta vida, sabiendo que estamos de paso, sabiendo que nos has bendecido tanto, Señor, pero todavía no es el destino final, no es a donde tenemos que llegar. Que tengamos la vista puesta en esta ciudad que tiene fundamentos, Señor, que agucemos nuestros sentidos, que nos limpiemos de todo aquello que nos estorba, que nos purifiquemos por esta esperanza que tenemos delante nuestro, Señor. Esta esperanza de eternidad, de gloria eterna contigo en los cielos, Señor. Gracias. Te bendecimos, Señor, y oramos que, como en la historia de Abraham, sean abiertos nuestros ojos, Señor, para que contemplemos las cosas de Dios, para que nuestra fe sea edificada, Señor, para que nos dé una dirección como la que hemos compartido hoy día. Este sentido sea cada vez más claro, Señor, que nos muestre el camino que debemos seguir intuitivamente. Señor, oramos por eso, oramos por una iglesia que tenga una fe viva, así,
Señor, que va detrás de ti. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Y amén. Amén, hermano. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, Mas tu perdón, aleluya, me liberó. me liberó. Señor. Muerto estaba en mi interior, Me escondía de ti. triste un día me vi, Señor, Mas tu perdón mas tu perdón me liberó. me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. ¿A quiénes ha librado su sangre? Amén, sí, Señor. Aleluya. Ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia la que me sanó. Es tu gracia la que me salvó. Mas tu perdón Mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. habiendo tú dado tu vida en la cruz, se ha levantado ahí la victoria para tu iglesia, para tu pueblo. Aleluya. Bendito Señor. En mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo un futuro, ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. ¡Hey! Glorioso día en el cual te hemos conocido, amado Señor. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur al número 75 25 70 56, 75 25 70 56.
Que Dios te bendiga.